Hola a todos. El tema que nos convoca hoy es un tema relevante dentro del trabajo con Power BI y tiene que ver con los cálculos. Vamos a realizar cálculos y vamos a comparar el desarrollo, la aplicación de columnas calculadas con medidas. Así es que vamos a lo nuestro y comencemos a trabajar inmediatamente con un ejercicio práctico. Aquí estamos con la pantallita. Vamos con un ejercicio. El archivo que vamos a visualizar es un archivo con muy poquitos registros. La intención de este archivo es poder verificar efectivamente cuáles son los resultados que se generan. Por eso es que no es un listado grande. La intención específicamente es poder notar qué sucede al utilizar en algunos casos columnas y en utilizar en algunos casos medidas. Cuándo es necesario una columna, cuándo una medida, cuándo cualquiera de las dos. Y qué características tienen las medidas y qué características o formas de trabajo tienen las columnas calculadas. ¿Ok? Entonces, vamos a abrir nuestro archivo. Aquí estamos con un archivo pequeñito en Excel, que es con el que vamos a trabajar. Vamos a dar unas explicaciones suficientes para poder entender la problemática que se genera y posteriormente poder realizar esto en Power BI, notar que efectivamente esa problemática se da y finalmente poder realizar o entregar la solución para poder en ese momento comparar, en ese caso efectivamente el uso de una medida o el uso de una columna o el uso de una columna. Esta tabla que hace referencia a fechas, clientes, productos, ventas y costos, lo que nosotros queremos, vamos a trabajar realizando cálculos en base a la agrupación, ¿sí?, de los productos. Vamos a realizar un proceso por acá. Norway A, el producto Norway A, se encuentra solo una vez dentro de esta tabla. Esto va a ser relevante después la cantidad de registros que hay para cada producto. El producto Norway B se encuentra dos veces. El producto SoFarm A se encuentra dos veces. Y SoFarm B se encuentra una vez. Entonces, se nos está pidiendo calcular la utilidad. ¿Sí? Y se nos pide también calcular el margen. La utilidad corresponde a la diferencia entre la venta y el costo. La resta me entrega una diferencia, ¿cierto? Y el margen corresponde al porcentaje que representa la utilidad sobre las ventas. Por lo tanto, podemos tomar la utilidad y dividirla entre la venta. Y a eso podemos multiplicarlo por 100 o lo que vamos a hacer nosotros en este caso, que comúnmente es lo que prefiero hacer, aplicarle formato de porcentaje que me muestra el resultado amplificado por 100 y agregado el símbolo de porcentaje al final, que hace la lectura más sencilla para los usuarios del informe, del archivo, de los resultados que nosotros vamos a entregar. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí en Excel, nosotros normalmente hacemos referencia a la celda menos celda en este caso, ¿cierto? En Power BI, lo que habría sucedido acá es que esto se completa en forma inmediata para una columna. No trabajamos con celdas, sino que hacemos referencias a columnas, ¿ok? Algo parecido a aquello sería si
nosotros trabajamos aplicando un formato de tabla. Por ejemplo, ese. Los formatos de tabla lo que hacen es darle ciertas características al conjunto de datos, ¿cierto? Y permitirle funcionar similar a lo que sería una gestión en base de datos o listas de datos. Por lo tanto, pasan a ser relevantes para poder comparar lo que hacemos en Power BI, pero además las listas dan una facilidad de trabajo para conectar datos desde Power BI. ¿Okay? Entonces, si yo quiero calcular la utilidad ahora, es una lista, todo esto ahora es una lista o un conjunto de datos, un formato de tabla. ¿Sí? Si nos damos cuenta acá, está la ficha diseño de tabla, estando dentro de los datos, ahí fuera no existe, ahí dentro sí, y tenemos el nombre tabla 1. Bueno, vamos a decir que estas son ventas, vamos a dejarlo con el nombre de ventas. Así es que, cuando yo hago referencia ahora igual a esta columna, la columna es la columna de venta, ¿ok? Eso. Si yo estuviese fuera, por acá, y apuntara a la columna de venta, me diría que está apuntando a la tabla de ventas, dentro de eso a la fila actual y a la columna venta. ¿Ok? Estando dentro de la tabla, no hace referencia a la misma tabla. Hay alguna, en ese caso, una diferencia con lo que vamos a ver en Power BI. Entonces, tomamos la venta, que es la columna de venta, menos lo que está en la columna de costo. Y desde ahí, desde la primera, en realidad, fila, completa todos los resultados faltantes para el conjunto de datos dentro de esta tabla, base de datos o lista de datos, ¿sí? Entonces, funcionó para poder proyectar esa fórmula en todas las filas. En Power BI, que me permite obtener una nueva columna en donde visualizo toda la información en forma inmediata, ¿sí? Cada resultado. Esto, voy a dejar acá, es una columna calculada. ¿Sí? Esto es una columna calculada. Entonces, luego de igual forma, yo voy a tomar el margen, y el margen, que es la utilidad dividido entre la venta, y eso multiplicado por 100, o a través de formato de porcentaje, amplificado en la visual, vamos a realizar esta fórmula en donde la columna de costo, la columna de utilidad se divide entre la columna de venta. Enter. Bueno, aquí uno con porcentaje distinto. Vamos a dejar esto con, no sé, sin formato. Esto me queda con decimales. Y en realidad es lo que está representando un 0,53, ¿cierto? Es un 53%. 0,59 es un 59%. Esto lo vamos a visualizar con un formato de porcentaje, como sería también en Power BI, muy similar. Clic y vamos a dejar 2 decimales para que se parezca luego mucho el formato y a lo que vamos a visualizar en Power BI, ¿sí? Entonces, ahora que tenemos utilidad y tenemos margen, vemos que margen también lo hemos realizado a través de una columna calculada, agregando una nueva columna. Vamos a tomar esto, lo vamos a dejar por acá. Y ahora quiero realizar un informe, quiero realizar un resumen de la información que quiero entregar, en donde se obtengan los totales de las ventas, los totales de los costos, que en este caso para Nordwind A va a ser el mismo resultado, lo mismo que para SoFarm B. Sin embargo, para Nordwind B tiene que hacer la unión, la totalización de estos datos, 98 más 95, 40 más 40 en el costo, y lo mismo en el caso de SoFarm A, tanto para las ventas como para los costos. Y luego va a pasar lo mismo con las utilidades y con los márgenes. Entonces, cuando yo decido acá insertar una tabla dinámica, vamos a dejar una hoja de cálculo existente, sí, vamos a dejarlo por acá.
y aceptamos. Perdón, la tabla. Vamos a tomar esta tablita, ¿sí? Que es ventas, ¿ok? Y le vamos a decir que queremos dejar aquí la tabla dinámica. Ahí estamos. Entonces, yo voy a tomar la tabla dinámica para poder hacer este resumen y voy a llevar voy a llevar el producto a las filas. Y aquí tengo resumido el producto, ¿ok? Resumido. Y luego voy a llevar la venta a los valores para que se calculen. Y aquí ya tengo consolidados, totalizados esas ventas. ¿Ok? Ahí está el 193, que suma esos dos, ¿sí? El 110, que es la suma de esos dos. Y ahora voy a agregar también el costo. Ahí estamos. Entonces tenemos la suma de las ventas, la suma de los costos, ¿cierto? Por producto. Ahora vamos a agregar la utilidad. Y ahora vamos a agregar el margen. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a transformar esto a una visual con formato de porcentaje con 2 decimales. Si vemos la información acá, es imposible que habiendo generado 113 de utilidad sobre una venta de 193, me esté calculando un 117,08%. Los demás valores están correctos. 113 de utilidad, sí, porque es la suma de las utilidades. 113. 44 de utilidad, 44 de utilidad. 26 y 49, sí, eso estaban sencillos de calcular solo en una fila, un solo registro, ¿ya? Las otras totalizaciones también están correctas, pero en el caso de los porcentajes no. Como calculamos porcentajes fila por fila, que es lo que hace una columna calculada, entonces en este caso la forma automática de generar un resumen es una sumatoria, y esta sumatoria me genera estos resultados. Para un solo registro mantiene el mismo valor, pero cuando tiene que totalizar, cuando tiene que unir todos estos valores, ¿ya? Lo que sucede es que los termina sumando. Y al realizar una sumatoria de estos valores, habiendo calculado por separado los porcentajes, por supuesto que da un valor alto y me genera el 117,08%. Y lo mismo sucede acá, con un 79,84%, cuando sería imposible que 44, que ni siquiera llega a la mitad de 110, me generara un 79,84% de margen. Y es más, que 232 sobre 452 me esté generando un 295,79%, ¿cierto? Es imposible. Entonces, aquí es donde planteamos la necesidad de, o la problemática, en un principio, de que una columna calculada no es suficiente. Claro, no es suficiente la columna calculada. Y aquí es donde vamos a comenzar a trabajar con las medidas, ¿sí? Lo que habría sido correcto acá. Lo correcto sería que estos valores se calculen recién para el momento en donde yo quiera generar el margen, ¿cierto? Solo para, en este caso, un producto. Por ejemplo, lo correcto acá habría sido que yo generara la suma sobre las utilidades y eso lo dividiera en la suma de las ventas. Esto por estar trabajando solo sobre el producto que corresponde, sobre el total de esas filas. Ahí me genera un 0,58%, que es un 58,55%. 0,58, un 58,55%. ¿Sí? Eso sí, eso que me entrega ahora, eso sí es correcto. No es lo que me estaba entregando acá. Luego, en el caso de Sofarm A, habría sido lo mismo. La sumatoria sobre las utilidades
y eso dividirlo en la sumatoria, las ventas. Y esto a porcentaje, ¿cierto? Con dos decimales. Eso habría sido específicamente lo correcto. Y las medidas trabajan de esa manera, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer acá ahora es llevar esto a Power BI y efectivamente ahí poder realizar el proceso distintivo para que notemos qué es lo que sucede, ¿sí? Vamos entonces a trabajar con Power BI. Entonces, vamos a abrir un nuevo informe acá en Power BI. Tenemos un nuevo informe. Ahí estamos con Power BI. Voy a ir al archivo Excel, que es la base, la fuente, es lo que me va a entregar la información. Voy a cerrar esto y por supuesto no lo voy a grabar para poder hacer referencia a lo que estaba inicialmente, ¿ok? Vamos a cerrar, sin guardar. Vamos a verificar que el ejercicio efectivamente, el archivo efectivamente esté como en un inicio. Espectacular. Ahí estamos, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer con esto? Vamos a cerrar. Le vamos a decir que queremos obtener, queremos importar datos desde Excel. Y en este caso yo voy a tomar la ruta directa de acá. La voy a copiar y la voy a pegar para hacer el proceso más rápido. Enter. Aquí tengo la tabla venta-costo. Abrir. Entonces, esto que tengo acá, con este icono blanco, referencia a la hoja ventas, que es lo que teníamos en el archivo de Excel. Así se llamaba la hoja, ventas. ¿Ya? Y también me da una sugerencia. Si yo veo la hoja ventas, la analizo, la visualizo, claro, me está diciendo que encuentra dos columnas nulas, que por algún motivo las reconoce, y si yo veo la sugerencia, la tabla sugerida, veo que esa está limpia. Entonces, por supuesto, donde hay menos trabajo, si tengo certeza que esa es la información que necesito, de la forma en como la necesito, voy a cargar ese archivo. O sea, ese conjunto de datos en este caso. No voy a ir a transformarlo a Power Query porque en esta ocasión no necesito hacer transformaciones. Los datos están ok. Lo que vamos a hacer es cargarlo y trabajarlo para ejemplificar el uso de columnas y en su momento de medidas. Cargamos. Ahí se están cargando los datos. Excelente. Se cargaron las 6 filas. ¿Sí? Esta es la tabla 1, ¿cierto? Ventas. Vamos a dejarlo como T de tabla ventas. Por el momento ese es el nombre que le vamos a dar en este nivel de los ejercicios en Power BI. Si vamos a visualizar acá la tabla, aquí tenemos las ventas y los costos. Entonces, el similar a lo que hicimos en Excel, para generar una columna calculada, es literalmente, en este caso, con un clic derecho, hacer clic y agregar una nueva columna. ¿Sí? O acá, en el panel de datos, sobre el nombre de la tabla, un clic derecho, una nueva columna. O acá arriba, estamos dentro de la ficha herramientas de columnas, la opción nueva columna. O en herramientas de tabla, la opción nueva columna. O en inicio, si buscamos hacia la derecha, perdón, aquí está la opción nueva columna. O sea, tienen varias opciones, ¿cierto? Quizás alguna por ahí que se me haya pasado, quizás alguna que ni siquiera haya visualizado en algún momento, quizás aún se me puede estar pasando, ¿cierto? Pero cuentan con más de una posibilidad de poder generar una nueva columna. Si usted la genera desde aquí, desde acá con el clic derecho o secundario, y usted genera una nueva columna, no la va a generar entre medio, siempre la va a llevar al final, al lado derecho. Para nosotros el final es el lado derecho. Entonces vamos a hacer un clic derecho o secundario, una nueva columna. Y acá está. Entonces podemos, con el control y el scroll del mouse, ¿cierto? La ruedita,
acercar hacia adelante la rueda, se acerca, hacia atrás, se aleja, manteniendo control presionado. Eso puede servir si es que se ve muy lejano, muy pequeño y quieren visualizarlo más cercano. Es como un zoom. No, no es como, es un zoom. Entonces, me pide el nombre de la columna. Esto ya no es exactamente como Excel. Excel nos sirve como una referencia, pero no es lo mismo. Entonces, esto va a ser la columna utilidad, ¿sí? Un espacio por orden, porque lo podemos mantener juntos, sí, pero por orden. Será más fácil la lectura de la fórmula. Y luego viene la fórmula en sí. Ahora yo tengo que hacer referencia a la columna de venta. No puedo hacer clic, no es Excel. Entonces voy a escribir venta, ¿cierto? Todo lo que tenga que ver con ventas, ¿sí? Ahí está, y aquí está todo. La tabla ventas de ventas y el campo venta. Ahí está. Y a eso le resto, ¿sí? Otra vez, ventas, ahí está, todo eso, le resto el costo. Clic y enter. Se genera inmediatamente esa proyección de resultados hacia abajo, generando la utilidad. ¿Ok? Hasta ahí, muy similar a lo que hemos hecho en Excel, con sus diferencias, por supuesto. Recuerden que acá estamos en Power BI. Hay una visión distinta de cómo trabajar los datos. Ahora vamos a generar la columna calculada para el margen. Nueva columna. Vamos a escribir margen, que es el nombre de la columna, igual. El margen va a ser la utilidad. Utilidad, ahí está. En tabla de ventas, utilidad. Lo dije fuera. Utilidad, ahí está. Clic. Ahí sí. La utilidad dividido entre la venta. Venta. Clic. Y ahora puedo presionar Enter. Ahí sí, ahí estamos ok. Todos los decimales que logra calcular. Y estando acá en la tabla, en la columna, o pudiendo hacer clic acá, fíjense que el icono que representa a la columna calculada es el icono similar a los de las tablas, pero sobre ella, algo así como en la esquina inferior derecha, se visualiza el símbolo de sigma o el de autosuma para los que hemos trabajado con Excel y lo relacionamos con eso, ¿cierto? Eso es lo que visualiza como icono o representa a una columna calculada, ¿ok? Entonces, si estamos aquí o acá arribita, en herramientas de columnas, nosotros podemos hacer clic en este grupo de formato, hacemos clic en la opción de formato, o sea, muy similar a las opciones de Excel, clic. Y aquí, de forma predeterminada, me lo deja con 2 decimales, ¿ok? Ahí están los porcentajes calculados, ¿cierto? Cuando no lo vamos a ver todavía. Vamos a una vista de informe. Ya tenemos las 2 columnas que queríamos calcular, la utilidad y el margen. Ahora, lo que vamos a hacer es, en la vista de informe, insertar una tabla. Esto no es una tabla dinámica, pero tiene funcionalidades y se comporta en cierta manera similar a una tabla dinámica. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a insertar el dato por el que queremos agrupar. El dato por el que queremos agrupar es el nombre del producto. Por lo tanto, vamos a buscarlo. Aquí está el producto. Lo puedo tomar y lo arrastro. No es la única forma, pero es la que estamos presentando aquí. Y vamos a realizar un zoom. ¿Ok? O sea, se puede hacer desde acá abajo. Ahí, si es que ven, ¿sí?, la marca del mouse. Puedo tomarlo, acercarlo. O con el scroll nuevamente para acercar y alejar. ¿Sí? Ahí está. Entonces tenemos agrupados los datos a través de producto. Y ahora vamos a tomar la columna de venta. Si ustedes se fijan, tiene un sigma automáticamente, quiere decir que es una columna que tiene datos numéricos. No sé si decimales o enteros, solo sé que tiene datos numéricos con esa información, con lo que visualizo acá. Y en el caso de la venta, tiene asumido un resumen automático que es la suma. ¿Tienen más opciones? Sí, efectivamente, tenemos más opciones, pero nosotros lo vamos a dejar automáticamente con la suma. ¿Ya? A eso se le denomina una
medida implícita, es decir, alguien está realizando una sumatoria con estos datos. Cuando los agregamos a un informe, en este caso a una visual de tabla, ¿cierto? Y se genera incluso la totalización aquí. Eso es una medida implícita. O sea, el cálculo de la sumatoria, en este caso sumatoria, está implícito dentro del uso de la columna venta. Entonces lo tomo, lo arrastro y lo suelto. Y se calculó la sumatoria, suma de venta. Generamos entonces esto a través de una medida implícita. ¿Ok? Luego vamos a tomar el costo, que también tiene la posibilidad de generar una medida implícita, y lo dejamos acá. Espectacular. Luego vamos a agregar la utilidad, que es una columna calculada, y que también tiene, si estoy posicionado ahí, también tiene la posibilidad de generar un resumen a través de una medida implícita, que es parte de la columna, que se llama suma, que es la sumatoria. Entonces, nuevamente por acá, espectacular. Seguimos obteniendo los resultados que habíamos trabajado en antes. Si no, se pueden obviamente verificar, no hay inconveniente. Y ahora viene la columna que nos generó los inconvenientes, que fue margen. Y efectivamente se generan los mismos inconvenientes, el 117 y el 79%, que son los erróneos, al tener más de un registro correspondiente al dato ya agrupado de Nordwine B y Sofarm A, que son los productos. ¿Okay? Los otros no dan inconveniente, pero porque solo tienen una fila. Ese es el porqué de no dan inconveniente. Entonces, es aquí donde nos encontramos con la necesidad de generar una medida. Y vamos a trabajar una medida, pero la medida, aunque no es necesario trabajarla como lo voy a hacer ahora, que es yéndose a la vista de tabla, sin embargo con la vista de tabla puedo aclarar algunos puntos. Yo podría generar desde acá una nueva medida, pero por una cuestión de explicación, tratando de que sea un poco más entendible, que se clarifique un poco mejor, lo voy a hacer desde la vista de tabla. ¿Qué vamos a ver acá? Con un clic derecho acá en la vista de tabla también, tengo la posibilidad de generar una nueva medida. Y las medidas trabajan sobre la columna completa. Por ejemplo, la suma de utilidad. ¿Por qué? ¿Qué pasa acá? Clic derecho, nuevo, nueva medida. A la medida la voy a llamar porcentaje margen para diferenciar. Esta va a ser la que debería estar correcta. Porcentaje margen va a ser igual a... Yo quiero hacer referencia a la utilidad. No tengo opción. No me permite visualizarla. Ninguna columna. Si de hecho escribo costo, me está haciendo referencia a funciones como coseno. Si escribo venta, no. Ya, ¿por qué no me deja referenciar una columna directamente? Porque ya no vamos a trabajar como las columnas calculadas que trabajan haciendo el cálculo por fila. Acá esto va a agrupar información si es que es necesaria. ¿Qué va a suceder aquí? Necesita usted indicarle con una función de apoyo cuál es el proceso que usted quiere hacer sobre la columna utilidad. ¿Qué quiere hacer con toda la columna utilidad? ¿Es que quiero trabajar solo con una de ellas? No, imposible. En las medidas usted trabaja sobre el conjunto completo. ¿Ok? Entonces, lo que quiero hacer con la utilidad es que se sumen todos estos valores y el total de eso se divida en el total de la suma de las ventas. Y eso me generaría una utilidad, un margen general, ¿cierto? Que después se va a agrupar o se va a moldar según el producto que yo necesito. En este caso, para lo que queremos. Entonces, yo necesito se sume, aquí la función está en inglés, sum, paréntesis, sum sobre las utilidades, utilidad, y cierro el paréntesis, ahí termina la primera suma. O sea, yo sobre la columna de utilidad lo que quiero hacer es sumar los datos, ¿sí? Y eso quiero dividirlo entre la suma, paréntesis, ¿cierto?, de las ventas, venta, ahí está, clic, cierro paréntesis, Enter. Entonces, lo que estoy logrando acá, wow, no se ha agregado. Por supuesto que no. La medida no es una columna. La medida
es un valor, fíjense acá, que se agregó porcentaje de margen con el icono representativo de una calculadora. Y esa medida, o las medidas, se calculan recién cuando usted las inserta en una visual de informe. Por eso es que Microsoft las recomienda como más óptimas o como óptimas a la hora de generar cálculos sobre los recursos que utiliza el computador, ¿ya? Del equipo. Entonces es relevante, si tengo una columna y tengo una medida, es decir, el mismo cálculo lo puedo realizar de ambas formas y ya lo comprobé, entonces me quedo con una medida. Es más óptimo trabajar los recursos del equipo y todo procedimiento con medidas. Eso es lo que se recomienda, ¿ok? Entonces, ahora que tenemos el margen acá, este es el margen antiguo, el que está incorrecto, en definitiva. Está correcto por fila, pero no cuando agrupo, no cuando totalizo, ¿cierto? Este de acá es el que debería funcionar. Vamos a comprobarlo. Vamos a la vista de informe, ¿sí? Y aquí al lado voy a agregar ese nuevo porcentaje margen, ¿ok? ¿Qué es lo que hace esto? Cuando yo tomo este margen, lo voy a arrastrar y lo voy a dejar acá, ahí recién comienza en realidad a calcular los valores. Y por eso es importante pensar que trabajamos sobre la columna, porque aquí va a trabajar similar a lo que sería un sumar.si en Excel, porque va a empezar a realizar sumatorias, ¿cierto? En este caso de las utilidades, y dividido en la sumatoria de las ventas para el producto Norwine A. Y lo va a buscar dentro de la base de datos, de la tabla, solo a los productos Norwine A, después solo a los productos Norwine B, y por supuesto que ahí sí va a estar correcto. Entonces lo tomamos, lo arrastramos, lo dejamos acá, y aquí está el cálculo. Está en decimales, entonces acá no puedo hacer clic aquí, no puedo porque esto es para ordenar, y acá no aparece en la columna. Por lo tanto, lo que hago es posicionarme acá en el panel de datos sobre la medida generada, y aquí arriba ya aparece en las herramientas de medición, acá aparece el grupo formato, me voy a porcentaje. Ahí se aplicó exactamente lo que estábamos buscando, el porcentaje, ¿sí? Formato de porcentaje. Y este sí está correcto. Entonces, ¿qué hizo? Claro, como recién se calcula cuando lo inserto acá, y le dije que trabajara sobre la columna completa, pero esa columna completa en este caso se refleja en que va sobre la columna completa a buscar solo lo de Norwine A. Después en la columna completa, pero en la segunda instancia va a buscar solo lo de Norwine B, luego lo de SoFarm A y luego lo de SoFarm B. Y por eso es que ahora sí, aquí funciona el cálculo correcto. Entonces, ¿qué queremos visualizar acá? Que efectivamente la medida es la forma correcta de poder hacer el cálculo aquí con porcentajes y no una columna calculada. La columna calculada de por sí no funcionó porque al momento de hacer la totalización de los datos, ¿cierto? Agrupando por el dato correcto, el dato que necesitábamos, que era el producto, realizaba la sumatoria de aquellos cálculos que había realizado de forma individual en cada fila. Ese era el inconveniente. Y eso hay que tenerlo claro, ¿ok? Aquí podríamos nosotros, voy a dejar esto aquí más abajito, esto ahí lo voy a tapar un poquito, pero como ya lo hicimos, y acá arriba voy a insertar otra nueva tabla, una tabla de, me refiero, una visual de tabla, parte de los informes. Entonces voy a volver a hacer esta tablita, pero voy a comprobar que podría realizar esto con una medida, con una medida, con una medida, con una medida. ¿Ok? Todo con medidas. ¿Qué voy a hacer? Voy a tomar el producto, que es el dato que agrupa, ¿sí? A través del que se agrupa la información que totalizo. Esta información, para consolidarla a través del producto, entonces ya tenemos venta. Pero esa venta es una columna, y es una columna con una medida implícita. Lo que nosotros generamos acá es una medida explícita. Nosotros fuimos explícitos, nosotros la generamos explícitamente, el paso a paso, todo lo realizamos nosotros. Entonces vamos a realizar otra medida, ¿ok? Vamos a realizar otra medida, y como estoy realizando varias medidas, lo que voy a realizar aquí es trabajar con una tabla solo para las medidas. Voy a introducir datos acá, miren, así me ordeno. Es una buena práctica
utilizar tablas solo para guardar medidas. Vamos a introducir datos. Tabla. La vamos a llamar medidas. Medidas simples, vamos a llamar. Por si quisiéramos generar otra tabla con algunas medidas con filtro que aplicaran sobre alguna tabla en especial, ¿ya? Las medidas no dependen de una tabla, no pertenecen a una tabla, porque podría estar generando medidas entre los valores de distintas tablas. Por eso es que no necesito dejarlas dentro de una tabla específica y me sale más fácil buscarla en tablas de medidas. Más fácil, digamos, la gestión de los datos así. Entonces, ahora voy a generar en esta medida simples, clic derecho, una nueva medida. Esta tabla de medidas simples se generó vacía. No puedo dejarla sin columna alguna, por eso me genera una columna pero que está vacía, que voy a poder eliminar recién cuando ya genere una medida que quede aquí dentro. Tiene que haber algo por lo menos. Un clic secundario, nueva medida. Y a esa medida lo voy a llamar total venta. O sea, ahí, total ventas. Va a ser igual, es una medida, por lo tanto, a la suma de ventas. Ahí está, la columna o campo venta de la tabla de ventas. Cierro paréntesis, enter. Perfecto, ahí está total ventas. Si ustedes se fijan, voy a eliminar columna 1 y cuando la elimine del modelo, la voy a eliminar, el icono de la tabla que dice medidas simples va a cambiar al icono de tabla de medidas porque solo va a tener medidas. Eliminar del modelo, sí. Ahí estamos. ¿Se fijan? La medida es una calculadora con 6 teclas. Y la tabla de medidas es una calculadora con 4 teclas. Entonces ahora tomo el total de ventas, lo arrastro y efectivamente logré lo mismo que acá. Solo que con otro título. ¿Qué puedo cambiar? Ahí estamos. Voy a generar otra medida ahora. Clic derecho sobre la tabla, nueva medida. Y le voy a llamar total costos. Y esto va a ser igual a la suma de costos. Costo. Ahí sí. Clic. Cierro paréntesis, enter. Y aquí está, total costos, lo puedo tomar y lo arrastro a mi tabla. Voy logrando lo mismo, con medidas. Un clic derecho, una nueva medida. Aquí está la utilidad. Ahora le vamos a llamar utilidades para hacer la diferencia. Utilidades. Y las utilidades van a ser igual a... Las medidas pueden llamar a otras medidas. Entonces, como ya tengo las medidas del total de costo y el total de venta, voy a decirle acá que la utilidad es el total ventas menos total costos. Enter. Tomamos estas utilidades y las traemos para acá. Total ventas, total costos, utilidades. ¿Ok? O sea, también lo hemos podido lograr ya no con una columna, sino con una medida. Y si efectivamente todas estas columnas, en este caso con una medida implícita, y esta que es una columna calculada porque no existía, yo las puedo reemplazar por medidas explícitas, entonces lo que se recomienda es que sean medidas explícitas. ¿Ok? Suma de margen. Ah, hay que obtener el margen acá. Sí, lo teníamos acá, aquí abajito, pero vamos a generarlo nuevamente y en base a todas las que tenemos acá generadas como medidas. Clic derecho, nueva medida, le vamos a llamar margen final, para poder diferenciarlo de los otros nombres de margen. Entonces el margen final va a ser igual a la medida utilidades. Fíjense que aquí no habla de tabla, medidas, y tiene la calculadora un poco más cuadradita acá, pero esa es una indicación de medida. Utilidades dividido entre el total de ventas, que también es una medida. Perdón, de ventas, me equivoqué. Ventas, ahí sí. Enter. Voy a tomar el margen final, clic acá, y como está sin formato porcentaje, aquí estoy sobre el margen final, hago clic en la opción de formato de porcentaje. Y ahí me da los resultados que yo estaba buscando. Entonces, efectivamente, todo lo que había hecho entre medidas implícitas y columnas calculadas
lo podía realizar a través de medidas en este caso. En este caso todas podían ser reemplazadas por medidas, que es lo que finalmente se recomienda como un proceso más óptimo internamente para Power BI. ¿Sí? Entonces es importante que se trabaje mucho con medidas, que se trabaje mucho con columnas y que se logre ir identificando en qué momento necesito que se entregue efectivamente un resultado fila por fila para todos los datos, en donde voy a necesitar efectivamente una columna calculada y no una medida, o en qué casos puedo reemplazar esto porque puedo hacer referencia a la columna completa y que los cálculos se realicen en base al agrupamiento, ¿cierto?, de los datos por algún campo o columna en especial, que fue como lo que hicimos acá en el caso de productos. ¿Sí? Bueno, es importante esto, así que lo importante es que a través de la experiencia vayan adquiriendo los conocimientos, la certeza de cuándo ocupar una medida o una columna calculada. Nos vemos entonces en un próximo video. Si este video cumple las expectativas, si realmente te ayuda, dale like, compártelo a quien realmente pueda servirle.